Oigan, y ya regresamos después de esta pequeña pausa comercial y estamos listos para aprender y saber un poquito más de nuestros dones y nuestros talentos. Y para ello está nuestra invitada Janet Valderrama, que nos va a hablar de ello. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Carlita, muy bien, gracias. Bienvenida. Hola, Carlos. Oye, muy interesante esto porque en realidad yo creo que todas las personas nacemos con dones y cualidades y hay gente que las sabe aprovechar muy bien y hay gente que ni siquiera las alcanza a reconocer. Claro, ¿verdad? efectivamente. Ajá. Y justo como dices, Carlos, entonces aquí es bien importante hablar de los dones y los talentos, que podemos pensar que es lo mismo, pero es diferente, ¿sí? ¿En qué vamos a encontrar esas diferencias? Bueno, si hablamos de los dones, vamos a encontrar, no solo en los dones y talentos, vamos a referirnos desde su origen y desde su enfoque, ¿sí? Okay. Entonces, en los dones, el origen de los dones tiene que ver con una situación más espiritual, ¿sí? Más como virtuosa, y si hablamos de su enfoque, tiene que ver más con el ser, ¿sí? Entonces, tiene que ver, aquí son las diferencias entre el enfoque y entre su origen. Y si hablamos de talentos, vamos a encontrar que su origen tiene que ver con aquellas habilidades que ya son innatas o que las hemos aprendido, ¿sí? Okay. Y entonces su enfoque va a estar en el hacer. Okay. Aquí están estas diferencias y ¿por qué es importante entender esto? Porque si nosotros lo comprendemos, vamos a poder identificar cuál es lo que nos individualiza, ¿sí? Que nos hace tan únicos. Entonces, desde esa unicidad podemos identificar que viene potenciado desde nuestro interno, que viene siendo esta parte de los dones y que está más como orientado hacia lo más virtuoso, hacia lo más como un regalo divino que tenemos. Se dice que tiene que ver incluso como con la misión, con la ¿no? esencia podría ser. Con la esencia, Y el talento tiene que ver más con esto que tú vas aprendiendo en la vida. Y aunque podemos ver que están muchas veces empatados, va a haber algo que va a estar potenciando. Por ejemplo, puede ser que tengas dones y tus talentos van a estar potenciados por estos dones que ya tienes. Okay. Oye, ¿por qué no nos ejemplificas para poder comprender mucho mejor el tema? Porque luego de repente tratamos de entenderlo, pero si lo plasmamos hacia nosotros mismos podemos sacar herramientas importantes. Claro. Por ejemplo, hablemos de lo que hacen ustedes. Sí, aquí la comunicación, ¿verdad? Mejor desarrollaron esta capacidad de comunicación, esta capacidad de expresión, pero vienen potenciando, quizás si revisamos un poquito, hablando de los dones, bueno, a lo mejor la comunicación, la escucha, la atención, y estos vienen siendo parte de nuestros dones. Si hablamos de la parte de la psicología, por ejemplo, aquí ya depende mucho el enfoque y ahí es donde precisamente podemos ubicar qué son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos para poderlo potenciar. Podemos individualizarlo porque para eso hay herramientas y ahorita les voy a hablar de eso, pero podemos potenciar con eso. Por ejemplo, en psicología, sí, a lo mejor hay algún don de sanación, algún don de esta parte también de escuchar, esta parte de comprender y de irle dando forma a lo que está pasando en nuestro inconsciente. Ok, ¿tienes alguna duda? A mí se me ocurre, Carlita, hablando de el ejemplo que dio sobre nuestra actividad, que por ejemplo, una cosa es lo que aprendes, el saber expresarte, el aprovechar el tiempo y comunicarte lo más que se pueda, pero la otra es darte el tiempo y la certeza a ti como entrevistada para que se cumpla el objetivo de que realmente se comunique. Efectivamente, ¿no? ¿Esa puede ser la diferencia? Sí, por ejemplo, esa es la diferencia y incluso puedes irlo potenciando, porque puede ser que a lo mejor no somos tan habilidosos para ciertas situaciones o ciertos temas, pero podemos irlo desarrollando y para eso podemos hablar de los cómo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que podamos desarrollar más habilidades? Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es irnos a nuestras pasiones, ¿sí? Y a nuestros intereses. ¿Qué nos interesa? ¿Qué es aquello que nos llama la atención? ¿Qué nos sale con facilidad? Por ejemplo, Carlita es buena para bailar. Por ejemplo. Y le gusta. Por ejemplo, pues, a lo mejor un don podría ser la coordinación y el talento, la bailada. Claro, que has desarrollado. Que sí, desarrollado. Y puede ser que seas creativa también. Sí. Y puedes desarrollar algún tema en relación al baile, ¿verdad? Y entonces te pones creativa y por ahí te avientas un nuevo baile, yo no sé, alguna cosa nueva o aquello que ya está. O echarle a un paso que ya conocemos, echarle tu propio flow. Por ejemplo, sí. Entonces, bueno, puedes identificar como esa parte y esto tiene que ver con aquello que te sale de forma natural, ¿no? O sea, ya te sale de forma natural, identificas que es parte de esa potencialidad y que puedes incluso compartir. La parte de cómo desarrollarlos tiene que ver incluso con
poderlos dirigir y saber que podemos potenciarlos con esa motivación que vamos a sentir a través de lo que vamos realizando. Entonces, saber que lo podemos, no solamente para nosotros, sino expresarlo hacia allá afuera o mostrarlo hacia los demás. Por ejemplo, un don sería el poder escuchar a los demás y saber que esas personas que te escuchan generalmente aplican lo que les dices. Y el talento sería ser conferencista, por ejemplo. Pero desarrollar esa habilidad a lo mejor te lleva a tomar cursos, a prepararte más para ser pues un mejor conferencista. ¿Vamos bien? Vamos muy bien. De hecho, se tiene que ver con los cómo, ¿verdad? Al final, que tú puedas darte esa oportunidad, que busques talleres, que busques estas herramientas para irlo potenciando. Entonces, ya no solamente tiene que ver con esta forma natural, sino que tú vas potenciando lo que ya está ahí o aquello que quieres desarrollar, porque también es válido. Todos tenemos dones y talentos. Y ahora hablemos del por qué es importante desarrollarlo. Porque pues habrá quien diga, sí, yo ya sé que soy bueno para el ejercicio físico, pero pues me da flojera, ¿no? Y ya sé que tengo resistencia y ya sé que me marco muy rápido, pero me da flojera. ¿Por qué es importante que la gente sepa? Sí. Precisamente aquí entra la parte de la motivación, la parte de cuál es el beneficio que tú puedes obtener al aplicar, darte orden, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos identificar que nos falta orden, quizá un poco de orden, direccionar, ¿verdad? Ver tu disciplina, ver tu objetivo y no perder el rumbo, porque a final de cuentas, esto obviamente vamos a obtener un beneficio y también podemos, por ejemplo, en este caso de lo que tú decías, Carlos, puede ser que motivemos a los demás a través de esa parte, ¿no? Yo recordaba a una personita que por ahí trae de fondo una chica, ¿no? Que trae una mujer estéticamente muy atractiva, muy guapa, pues es una motivación también, ¿sí? Entonces también nos motivamos y potenciamos y podemos apoyar a los demás en base a lo que nosotros vamos reconociendo, porque si nosotros descubrimos nuestra individualidad y eso que nos hace tan únicos, lo podemos compartir. No hay nadie en este mundo que no haya nacido con dones o con talentos. Todos tenemos por lo menos uno, ¿verdad? Por lo menos uno. Sí, es cierto. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que los podamos reconocer, que descubramos que a través de eso vamos a desarrollar mucho más potencialidad dentro de nosotros. Muy bien. Y es como querernos también, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, lo relaciono yo porque a lo mejor, como decías tú, es como tener esa motivación, pero muchas veces no reconocemos en nosotros los dones que podemos tener o los talentos. Efectivamente. Oye, a ver, y Janet Valderrama, ¿cuáles son los dones y los talentos que tiene? Bueno, escuchar, ¿verdad? Parte de eso... Bueno, aprendí también sobre esto de lo terapéutico, pero me gusta lo terapéutico y me gusta enfocarlo también a lo holístico, ¿verdad? Entonces me abro a más opciones, también me gusta el baile, Carlita. Entonces, excelente, por ejemplo, la danzaterapia, que también hacemos danzaterapia y de pronto hay muchas herramientas. Y ahí juntaste los dos talentos que tienes. Sí, claro, ¿no? sí. Eso está increíble. Sí, entonces, bueno, por ahí es ir averiguando qué es lo que poseemos. Podemos hacer una lista, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros identificamos? No solo eso, podemos también preguntar a la gente que conocemos, a nuestros mentores, a nuestros familiares, amigos. ¿Para sacarlo o qué? ¿Algo así? Sí, ¿tú qué observas en mí? ¿Qué has visto? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué observas que me hace como tan único? ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice? Y te puedes identificar incluso en los demás. Por ejemplo, ¿qué talentos tiene esta persona de enfrente? Por ejemplo, ¿qué talentos tiene Carlita? ¿Qué talentos tiene Carlos? Y entonces, en base a ese reconocimiento, yo puedo tomar pistas de eso que yo veo en ustedes sobre mí. Me puede dar pistas. ¿Qué puedo tener yo? Y a veces no lo estamos viendo, lo vamos a proyectar también en los demás. Es cierto. Y así también los podemos identificar. Oye, pero hay que abrir mucho la mente para eso. O sea, hay que estar dispuesto incluso a ver antes lo que no. Efectivamente. Lo que no tenemos de talento, porque tienes que pasar por ese proceso para encontrar lo que sí, ¿no? Así es. Y entonces, ¿sabes qué también podemos hacer? Podemos sublimar. A veces pasa que en vez de reconocer a los demás en sus talentos, podemos sentir envidia, ¿verdad? Entonces, una forma de sublimarlo es reconozco, ¿verdad? Admiro. ¿Qué sí tengo yo de ahí? ¿no? Sí, y entonces ahí te reconoces y lo haces tuyo también, a ver qué es eso, ¿verdad? Pistas. Muchas gracias, Janet, por este tema tan interesante y tan importante conocerlo. Qué padre. Oiga, vamos a una pausa y regresamos ya casi con la parte final del programa.